Muy buenos días con todos y con todas ustedes. Mi nombre es David Lobatón, soy asesor legal senior de la Fundación para el Debido Proceso Legal y queremos darle a todos y todas ustedes la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Permanente El Derecho Humano al Agua y la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas desde Yucatán, desde Mérida, en México. Nos acompañan en la mesa inaugural, en primer lugar, Maribel Ekkan, ella es guardiana de los cenotes de Jomún, la abogada Lourdes Medina Carrillo, en representación de la institución Indignación, Bernardo Serrano, en representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y sin duda nuestro expositor el día de hoy, el señor relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, el señor Pedro Arrojo Agudo, a quien agradecemos muchísimo que haya podido aceptar participar en esta conferencia. Yo quiero muy brevemente, antes de darle la palabra en esta breve sesión inaugural a todos los que me acompañan en la mesa el día de hoy, mencionar que un conjunto de organizaciones de México e internacionales nos hemos aliado para coorganizar este seminario internacional permanente alrededor de un recurso natural tan importante no solo para las comunidades originarias en América, sino también para, en general, la población, en este caso de Yucatán, ¿no? El agua es un recurso importantísimo, no solo como recurso natural, sino dentro de la cultura maya en la región, y lamentablemente por una serie de hechos, estas fuentes de agua, que son los cenotes, aquí en Yucatán, vienen siendo amenazados por una serie de fuentes de contaminación, que seguramente a lo largo de esta sesión y las otras que sigan a ese seminario permanente, que desde ya los invitamos todos los jueves, como hoy día, de 10 a 12 en hora de Ciudad de México, tendremos 5 sesiones para tratar diversos temas referidos a derecho al agua, a la libre determinación y a otros temas. Y por eso es que hemos hecho una alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en México, y por eso le agradecemos a Bernardo Serrano su participación y presencia, a Indignación, por supuesto, al Consejo Regional Indígena Popular de Espujil, una organización indígena en el estado de Campeche, y al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que es la Universidad UNAM, que tiene una sede especial aquí en Yucatán. Yo también quería agradecer especialmente al relator, al señor Pedro Arrojo Agudo, por su participación. Sabemos, señor relator, su destacada trayectoria en defensa del agua en Europa y en otros lugares. Hemos visto con mucha satisfacción su elección como relator para el agua. Creo que va a ser un aporte bien importante y confiamos que esto sea el inicio de pronto de una relación que podamos periódicamente poder platicar con usted en diversas instancias. Sin más, quiero darle el uso de la palabra a Bernardo Serrano para que también este acto inaugural pueda decir algunas palabras desde la oficina. Adelante, Bernardo. Gracias, David. Buenos días. De parte de nuestro representante y de todo el equipo de la ONU de Derechos Humanos en México, pues queremos agradecerle primero a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a las organizaciones con las que estamos organizando este seminario y obviamente también a todas y todos los panelistas. Sabemos que los derechos al agua y al saneamiento se conectan fuertemente con muchos otros, como la salud y el medio ambiente sano, y también con los derechos de muchos grupos históricamente vulnerados. Pero nuestra oficina ha podido documentar que en México en particular hay una gran cantidad de casos emblemáticos que involucran a pueblos indígenas que están justo ejerciendo su libre determinación para proteger, administrar y disponer del agua en sus tierras y territorios y de todos los beneficios que esto otorga para sus actividades comunitarias.
Vienen a mi mente la lucha de los pueblos yaquis en Sonora para su acceso al agua de calidad, la lucha de los pueblos zapotecos en Oaxaca por su gestión comunitaria del agua, o la lucha que mencionaba David de los pueblos mayas en la península de Yucatán por la defensa de los cenotes, la milpa, la apicultura, entre otras, que han logrado resultados bastante admirables y que pueden sin duda aportar lecciones para otros procesos similares. Desafortunadamente, desde la oficina también hemos podido documentar cómo regulaciones, políticas y acciones deficientes, así como megaproyectos, tanto públicos como privados, se les están imponiendo a estos pueblos y comunidades indígenas sin su consentimiento previo, libre e informado, ni su participación. Y ante la defensa que están realizando de sus derechos, surgen discursos de que están frenando el desarrollo, cuando sus propias prioridades de desarrollo no han sido consideradas ni atendidas, y mientras también están recibiendo varios de los mayores impactos, así como amenazas y criminalizaciones constantes por su defensa. El incremento de ataques y de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente, del territorio y periodistas en este inicio de año es un ejemplo claro y lamentable de lo anterior, que requiere de investigaciones y procesos de justicia y reparación integral urgentes, así como mayores medidas de prevención y de protección también. Sabemos que otros países y regiones están enfrentando retos similares, y es por eso que este seminario internacional representa una gran oportunidad para analizar a detalle esos escenarios desde muchas perspectivas, y las aportaciones que se puedan dar desde diferentes sectores y lugares sin duda pues buscarán o pueden contribuir en esta constante búsqueda de soluciones. Los estándares internacionales de Naciones Unidas sobre estos derechos también se siguen desarrollando, como los que recientemente se han publicado sobre la crisis mundial del agua, sobre el impacto de los pesticidas y los residuos plásticos, sobre la debida diligencia y remediación de las empresas, obviamente también sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, sobre el clima seguro, el aire limpio. Son una lista larga de publicaciones recientes que van desarrollando estos derechos, y por eso nuestra oficina, además de los que seguramente va a desarrollar el relator a continuación, pero por eso nuestra oficina constantemente busca acercarlos para que sean conocidos y utilizados, pero realmente su efectiva implementación justo suele detonarse en espacios como este. Quisiera nada más cerrar confirmándoles que cuentan con todo el apoyo y la colaboración de nuestra oficina, tanto en procesos amplios como una nueva ley general de agua y saneamiento, por ejemplo, para México, así como en muchos de los casos concretos que seguramente se presentarán para lograr esos cambios positivos que partan del ejercicio de derechos como lo es la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, nuevamente, muchas gracias y el mayor de los éxitos en todas las sesiones de este seminario y en las oportunidades que siguen. Muchas gracias, Bernardo, por tus palabras y por ratificar el apoyo que siempre hemos valorado y visto en terreno de parte de la Oficina del Alto Comisionado, inclusive desde la época del caso de la soya transgénica, ¿no?, aquí en la península. A continuación, la abogada Lourdes Medina Carrillo, abogada de los guardianes de los cenotes de Jomún, de la institución Indignación. Adelante, Lourdes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Es un placer estar y compartir un tema tan importante y que nos compete ahora sí a nivel mundial. Creo que lo que han compartido David, lo que ha compartido Bernardo es muestra de la situación que estamos a nivel mundial. El agua es un tema prioritario no solamente para los que aquí estamos compartiendo este momento de reflexión y de análisis, sino para el mundo. Tan es así, ¿no?, que dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se concentran en este recurso como es el agua. Y uno de los datos estadísticos que reportaban hace unos días uno de los principales medios de comunicación nos habla que el consumo de agua en los últimos 100 años se ha incrementado 6 veces más. Una cosa es el consumo de agua y proporcionalmente a esto encontramos la contaminación
y el desgaste de todo lo que tenga que ver con los ecosistemas relacionados con el agua. Creo que un punto de reflexión es que muchas veces hablamos de este problema de contaminación del agua, que se debe obviamente al crecimiento demográfico, a los tipos de consumo del agua que se han cambiado, que con la pandemia, ¿no? Con esta campaña también de lavado de manos y otros factores, se ha incrementado un consumo de agua y, por supuesto, uno de los principales factores que dañan este recurso natural es el desarrollo económico, el cual obviamente tiene una prioridad en poder tener el aumento de capital y no hay un destino desgraciadamente adecuado de los recursos para un tratamiento de las aguas residuales y para reducir los impactos significativos a los ecosistemas que están, digamos, alrededor de este recurso natural como es el agua y como es, en nuestro caso, en el estado de Yucatán, como son los cenotes. Como comentaba Bernardo, hay muchas luchas. A mí me toca y tengo la oportunidad de expresar las luchas en esta ocasión que se están viviendo en la península de Yucatán desde hace años. Es importante relacionar esta defensa y esta conservación que hay del agua con la resistencia que están haciendo los pueblos originarios en el mundo, ¿no? Y en especial en la península de Yucatán, que desde hace años, por ejemplo, el pueblo maya está resistiendo a la siembra de transgénicos. Es así que algunos datos que se reportan en el informe presentado el año pasado, la contaminación del acuífero maya, disponible en la página de PLF, arroja que, por ejemplo, en 3 pueblos mayas, que son municipios aquí en Yucatán, Tecash, Oxuscap, Itzam, encuentran en ese estudio 69 agroquímicos, de los cuales 5 están en las listas de plaguicidas prohibidos y restringidos. Hay estudios que demuestran el aumento, por ejemplo, de cáncer de útero en las mujeres mayas de Yucatán, que son estudios sustentados por universidades públicas y instituciones de investigación en nuestro país. Y también arrojan otro dato preocupante, por ejemplo, en el estado de Campeche, donde se presenta esta deforestación masiva y esta instalación de siembras genéticamente modificadas, sobre todo de soya, pero también de palma africana y otros cultivos. Es el estado que en nuestro país presenta las tasas de intoxicación más altas por cada 100,000 habitantes. Estamos en una problemática no solamente hablando en esta ocasión de agrotóxicos, sino en ese informe que les platicaba, se da cuenta de que son muchas fuentes de contaminación. El desarrollo de vivienda no planeado, evidentemente está el tema de la industria porcícola y avícola, como es el caso de los compañeros que nos acompaña hoy, Maribel de Jumún, que están defendiendo y empezaron desde hace 6 años la defensa de su territorio y de su agua y de sus cenotes, en contra de la industria porcícola, pero es importante también mencionar que solamente fueron como la semilla que ha dado el despertar de muchos otros pueblos, actualmente más de 20 pueblos indígenas mayas de Yucatán, que han visto las consecuencias de esta industria que es prioritaria para el gobierno estatal de Yucatán, pero que no se ha frenado por violar los derechos de los pueblos mayas de la península de Yucatán y por degradar nuestro ambiente. Esto no solamente el reporte de las comunidades que ya están resintiendo las afectaciones, sino también se ha reportado por organizaciones como Greenpeace en su informe qué hay detrás de la industria porcícola en el estado de Yucatán o en la península de Yucatán, y reporta y hace un estudio, por ejemplo, sobre estos sitios donde se encuentran granjas porcícolas en relación a pueblos indígenas, y la mayoría de las muestras de agua en laboratorios y tratadas por especialistas reportan grados de contaminación que exceden a las normas oficiales mexicanas en razón a los límites de contaminantes que se pueden vertir al acuífero. Hay que tener un punto importante para todas las personas que nos acompañan de otros países o de otros estados. En Yucatán tenemos una única fuente de agua dulce, que es el agua subterránea, que algunos de los cuerpos o ecosistemas que se forman en este acuífero subterráneo son los cenotes. Y en Yucatán, como en todo México, desgraciadamente ha habido una política en torno a la extracción y a la explotación industrializada del agua, el cual ha dejado, al menos en el acuífero de la península de Yucatán, ha reducido en los últimos
10, 15 años, un 40% de la capacidad o disponibilidad media anual, según los datos estadísticos de las instituciones competentes. Entonces, vemos desgraciadamente que todas estas afectaciones que estamos padeciendo, en específico hablando de esos estados de la península de Yucatán, están también bajo un marco de ilegalidad por parte del Estado mexicano, y hay que decirlo, con una ausencia y una omisión de no haber emitido hasta el día de hoy la Ley General de Aguas, que regule precisamente y proteja y conserva este recurso vital, pero con base en los estándares internacionales y con el marco de la protección del derecho humano al agua. Ha habido la reforma en la cual se reconoce este derecho humano desde hace ya 10 años, y todavía no hay una ley secundaria operativa que pueda tener toda esta organización y este engrandaje para que en la realidad pueda protegerse y garantizarse este recurso humano en México. Bueno, ese es algunos datos que les quería compartir. Y por último, cerrar haciendo también la presentación de Maribel, que en el caso de los compañeros y las compañeras de Jomún, este pueblo maya que se están defendiendo pues, del Estado y de la industria porcícola desde hace 6 años, han iniciado ahorita un recurso en una solicitud a diferentes instituciones, tanto al presidente como Semarnat, Profepa, que son las instituciones de protección ambiental en México, al gobierno estatal del estado de Yucatán y también a su presidenta, a su ayuntamiento, a su presidenta municipal, para que reconozcan a los cenotes como sujeto de derechos. Nosotros sabemos que hay una corriente, ¿no? Un movimiento en América Latina cada vez más fuerte en cuanto al reconocimiento que tiene que haber a la naturaleza, a los ríos, a los bosques, y en el estado de Yucatán, por ser los cenotes emblemáticos, no solamente para su cultura, sino para su propia subsistencia, y en sí, ¿no? Por toda la vida y lo que conlleva los cenotes, se está iniciando con esta solicitud para poder proteger sobre todo los cenotes, a reconocer que son sujetos de derechos. Es cuanto, y quedo atentas a las participaciones de mis compañeros. Muchas gracias, Lourdes. Y finalmente, para terminar con esta breve espacio de inauguración, le concedemos el uso de la palabra a Maribel Ecán. Ella es una reconocida guardiana de los cenotes de Jomún, para que nos dé unas palabras también en esta inauguración. Adelante, Maribel, y muy bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este aprendizaje, que es lo que va a ser para mí. Yo soy Maribel, habitante de un bello municipio que se llama Jomún. Nací y crecí al lado de un gran tesoro natural, porque así considero nuestros cenotes. Encierran dentro de ellos tanta vida, tanta naturaleza, tantos espacios tan puros, tan limpios. Quiero presumirles primero todo lo que significan y todo lo que son para mí, para que puedan entender el por qué mi motivación para querer cuidarlo y protegerlo. Estos lugares para nosotros, para nuestra cultura maya, para nuestra cultura indígena, significa lugares con mucho respeto. Pero este respeto lo vas teniendo si tienes creencias. Las creencias de nosotros siempre han sido a través de nuestros ancestros, a través de nuestra gente, que son lugares sagrados, que son lugares que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos valorar. Yo tengo el gusto y el placer de vivir al lado de uno de ellos, de sentir lo rico que puede ser. Me refiero a que tengo la ventaja de disfrutar toda el agua y mirar toda el agua natural, toda esta parte que yo quiero compartir con todos, que yo quiero que todos miraran ese detalle que estamos queriendo proteger, esos detalles que no podemos comprar. Esos detalles yo me refiero a que si cuidamos nuestros cenotes,
nuestra agua limpia, si cuidamos, todo tiene que ver con nuestra naturaleza, todo tiene que ver con algo sencillo como lo es una planta, con algo simple. Estas plantas nos limpian el oxígeno, pero estas plantas también ayudan demasiado dentro de estos lugares. Pero las plantas también son nuestra naturaleza, son parte de lo que debemos de proteger. Yo siento mucho coraje e impotencia cuando siento que pudiera haber algo que pueda dañarlo, que pueda dañar lo que a todos nos da mucho. Yo, digamos que de alguna manera siento la necesidad de compartir con ustedes estas partes, porque antes que nada yo quiero que sepan lo que yo quiero proteger, que todos lo conozcan, que todos conozcan que el agua limpia de nuestros cenotes tiene mucho que ver con el cuidado que nosotros le demos a la tierra, a sus espacios, a sus lugares. Hace 6 años nuestro pueblo se siente amenazado con esta granja de cerdos que creemos que en algún tiempo, no va a ser de un día a otro, pero sí va a llegar el momento en que va a empezar a dañar todas nuestras grutas, todos nuestros cenotes, estos espacios, porque sabemos, los que conocemos muy bien lo que viene siendo un cenote, sabemos que el agua de todas partes siempre va a filtrar a través de esas paredes y va a llegar a dañar nuestras aguas. El lugar donde yo vivo y donde yo crecí al lado de este hermoso lugar, que anteriormente las aguas de este lugar a nosotros nos daban muchísimos regalos. Con el agua de ese lugar nosotros regábamos esos arbolitos que ahora yo puedo disfrutar de sus frutos. El agua es que recordar lo que significó para mí en mi niñez me maravilla. Son lugares que para mí son sagrados, son importantes, por mucho que me han dado, que nos dan a nuestro pueblo, porque el uso de sus aguas, el agua es algo que ha sido indispensable para mí, y yo creo que para cada ser humano. Solamente tienen que detenerse a mirar, a sentir, a creer. Para mí ese lugar es una realidad, es mi día a día, es algo que tanto te da energía, te da motivación, es lo que hace querer defenderlo. Creo que me gustaría que la gente que quiere o que intenta hacerle daño se pusiera a mirar en cada detalle de su espacio, si él o si ellos no tienen la necesidad o las mismas necesidades que yo del agua, del aire, de la tierra, que yo creo que todos tenemos parte de tierra en el plato donde comemos, los frutos vienen de ahí. Creo que todos tenemos necesidad del aire. En mi pueblo disfruto mucho de esto, disfruto mucho del agua, de sus aires frescos, limpios, y creo que es lo que yo no quiero que nos lastimen. Creo que eso me hace ser parte de esta lucha, parte de estas personas que estamos tratando de evitar que nos la lastimen. Pues creo que es todo lo que quiero compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Maribel, por tu testimonio y por transmitirnos no solamente lo que piensas, sino sobre lo que sientes sobre los cenotes, ¿no? Que sin duda son fuente de vida
en Yucatán. Ahora sí, tenemos la presentación, la ponencia del señor relator de Naciones Unidas, el señor Pedro Arrojo Agudo, a quien nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por participar en esta conferencia. Y luego de su exposición abriremos un espacio de preguntas a través del chat y luego el señor relator podrá reaccionar a algunas de estas preguntas. Bienvenido, señor relator. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el privilegio de la atención que me prestan. Bueno, como seguramente sabrán, fui nombrado relator de Naciones Unidas apenas hace un año, que por cierto ha pasado rapidísimo, ¿verdad? Fue y es un nombramiento que para mí es un gran honor, pero al mismo tiempo un desafío que es tan desbordante, que se lo puedo asegurar, como desde luego ilusionante. Bueno, como relator de Naciones Unidas centré mi primer informe, cada año tenemos que hacer 2 informes, ¿no?, como una obligación básica del relator. Pues bien, mi primer informe temático ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el año pasado se centró en la crisis global del agua. Una crisis que es, desde mi punto de vista, tan desgarradora y preocupante como paradójica. Una crisis que yo presento a veces de manera incluso un tanto provocativa en la expresión, hablando de la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con más de 2.000 millones de personas que no tienen garantizado el acceso al agua potable, pero que en su gran mayoría no son en rigor propiamente personas sedientas sin agua en sus entornos de vida, sino que son 2.000 y pico, 2.200 millones de personas empobrecidas que viven junto a ríos, lagos, fuentes o acuíferos contaminados. Por ello, mi diagnóstico sobre esta crisis global del agua se centra en decir que sus raíces debemos buscarlas y están, desde mi punto de vista, en la confluencia de 2 grandes fallas críticas. La falla de inequidad y de pobreza que hemos generado desde sistemas socioeconómicos, yo diría profundamente injustos e inmorales incluso. Y por otro lado, la falla de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos, haciendo que el agua pase de ser el factor clave de la vida, bueno, como nos decía ahora con emotividad Maribel, el alma azul de la vida, que suelo decir yo, lo hemos hecho pasar a ser el factor de enfermedad e incluso de muerte más terrible que jamás ha conocido la humanidad. Sobre la base de este diagnóstico, suelo insistir e insisto en que, desde mi punto de vista, los 2 ejes en los que debemos de centrar los mayores esfuerzos si queremos afrontar seriamente esta crisis global del agua son, primero, hacer las paces con nuestros ríos, nuestros humedales, lagos, acuíferos, cenotes. Y, en segundo lugar, por otro lado, promover una gobernanza democrática del agua entendida como un bien común y no como un negocio, no como una mercancía. Desgraciadamente, además de estas claves, de estas 2 fallas críticas, tenemos 3, desde mi punto de vista, principalmente 3 factores que agravan, profundizan y aceleran esta crisis del agua. El primer factor, al que le he dedicado, luego les comento algún detalle, el primer factor que yo reseño es el que corresponde a las estrategias de privatización, de mercantilización e incluso de financiarización del agua, desde esos enfoques neoliberales que en gran medida presiden esta globalización,
al considerar el agua como una simple mercancía. Pero claro, al hacerlo, transforman a los ciudadanos y a las ciudadanas en simples clientes, y a los 2.200 millones de personas que decían no tienen acceso garantizado al agua potable en clientes pobres que no pueden pagar. Y por tanto, desde ese enfoque se hacen más vulnerables aún a los que yo son muy vulnerables porque son los más empobrecidos. Por lo tanto, lejos de afrontar, resolver la crisis, ese enfoque privatizador, mercantilizador del agua, agrava, profundiza esta crisis global del agua. El segundo factor que ha surgido últimamente es ciertamente la pandemia de la COVID-19, que ha agravado, extendido la desigualdad y la pobreza, que son, repito, una de las grandes raíces, los grandes elementos, las grandes fallas que generan esta crisis global del agua. Y el tercer factor absolutamente decisivo y del cual yo creo todavía no tenemos suficiente conciencia o al menos suficiente compromiso práctico es el cambio climático. Centré mi otro informe temático del año pasado, el que presenté ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, justamente en los riesgos e impactos que se generan sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que se derivan de la mercantilización y de la financiarización del agua. De esta forma, di continuidad al trabajo de mi predecesor, de mi antecesor en el cargo, el profesor brasileño Leo Heller, que centró su último informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas justamente en los riesgos, en los impactos de la privatización de los servicios de agua y saneamiento. En mi informe hablo de la mercantilización, de la financiarización. Fíjense en estos momentos el paso que se ha dado tan terrible, tan preocupante para mí, por eso, entre otras razones, centré este informe en la cuestión, cuando me enteré, poquito después de entrar al cargo, que el agua pasaba a gestionarse, a cotizarse, a valorarse en los llamados mercados de futuros de Wall Street, bajo dinámicas que ni siquiera son de oferta y demanda, son dinámicas de especulación, gobernadas por los grandes poderes financieros mundiales. Bueno, ahí tienen los informes, pueden leerlos. Edité también informes, unas versiones amigables, sencillas de leer, espero comprensibles y que permitan abrir el debate sobre estas cuestiones tan preocupantes, al menos para mí, espero que para todo el mundo. Bien, a lo largo de este primer año, como relator, que repito, se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, decimos aquí en España, también he publicado un triple informe, un informe partido en 3 espacios, informe extraordinario, analizando los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Un informe en el que insisto en la necesidad de promover a nivel global, luego en cada país, de buscar la forma de desarrollar la transición hidrológica como eje de lo que deben ser las estrategias de adaptación al cambio climático, al igual que ya estamos acostumbrados a hablar de la necesaria transición energética como eje que preside las estrategias de mitigación. Pues bien, las estrategias de adaptación, desde mi punto de vista, deben articularse en torno al vector agua, a la transición hidrológica, porque es en torno al vector agua en torno al cual se generan los mayores impactos sociales e económicos incluso derivados del cambio climático. Una transición hidrológica que debe fortalecer, por un lado, y diciéndoselo a pueblos indígenas, pues yo simplemente me coloco ante ustedes como un estudiante, como alguien que debe aprender de sus enseñanzas, ¿verdad? Y de su ejemplo práctico, no solo de lo que hablan, de lo que practican. Pues bien, fortalecer, por un lado, lo que ahora, en el nuevo vocabulario del siglo XXI, hablamos de la resiliencia ambiental, que fundamentalmente supone recuperar el buen estado de los ecosistemas acuáticos, especialmente de los humedales, de los acuíferos,
de los cenotes sería en este caso allá en Yucatán, que son las piezas más inerciales del ciclo hídrico, tanto en islas como en continentes. Y por otro lado, reforzar la resiliencia social, la capacidad de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, para minimizar los impactos de un cambio climático que ya se nos viene encima, desgraciadamente, ¿no? Con una adecuada planificación hidrológica, una adecuada y prudente planificación territorial y urbanística, desde enfoques basados y presididos por los derechos humanos. El próximo informe temático, queridas amigas y amigos, que presentaré en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, se centrará en los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en los pueblos indígenas. Este fue un compromiso que tomé nada más entrar, como una primera voluntad de ponerme sobre ello, y en efecto lo programé en principio para el año pasado, pero en cuanto me puse a trabajar a fondo sobre el tema, me di cuenta que era un tema demasiado importante, demasiado amplio en todo el mundo, demasiado diverso, y que yo no era capaz, en tan poco tiempo, de madurar mínimamente mis conocimientos como para hacer un informe que fuera digno, que fuera útil, ¿no? Con lo cual, rápidamente enfoqué, he seguido trabajando, sigo trabajando obviamente ahora de lleno, pero lo desplacé como compromiso para este año. En este informe trataré de clarificar, obviamente, la situación global y la situación concreta en los diversos continentes en todo lo referente al cumplimiento o no de estos derechos humanos, identificando por un lado riesgos, identificando amenazas, transgresiones de los mismos, pero también quiero identificar, y para mí eso es muy importante, quiero identificar por otro lado lecciones que los pueblos indígenas nos vienen ofreciendo, nos ofrecen al mundo entero desde las cosmovisiones ancestrales que ellos mantienen, que ustedes mantienen vivas, basadas en el respeto a la naturaleza y en particular a los ríos, las fuentes, a los lagos, humedales, así como también en sus prácticas de gestión comunitaria, entendiendo el agua como un bien común y no como una mercancía con la que hacen negocios. Yo creo que son dos grandes líneas en donde debemos y podemos obtener grandes lecciones, no solo útiles para los pueblos indígenas, sino útiles para los grandes desafíos que tienen que afrontar la humanidad en su conjunto. Los pueblos indígenas, desde la diversidad cultural, desde los contextos territoriales tan diversos, itinerarios históricos, sin duda también específicos y diferentes, tienen un factor común: el de haber sufrido procesos de colonización y de dominación violenta que conllevaron dinámicas de demolición cultural, de integración pretendida en el modelo impuesto por los colonizadores, de exterminio a veces incluso, o bien, afortunadamente también de resistencia y generalmente de huida y refugio en territorios aislados, territorios recónditos, con menos recursos tal vez y duras condiciones de vida. A menudo espacios que se situaron y se sitúan en zonas de difícil acceso, en territorios de montaña, en cabeceras fluviales, zonas boscosas o territorios áridos en muchos lugares, ¿verdad? En suma, territorios menos apetecibles para los colonizadores. También, posteriormente, incluso tras los procesos de descolonización, territorios menos apetecibles para los estados que no llegan o no tienen interés por llegar en la provisión de servicios, en particular de agua y saneamiento. Bien, un aislamiento y una marginación que se agrava a menudo por la vigencia, desgraciadamente, vergonzosamente para el mundo entero, la vigencia aún hoy en día de actitudes, de políticas, de dinámicas de discriminación por racismo,
en muchos casos. Las características de esos territorios, generalmente, como he dicho, alejados de los grandes espacios urbanos y de los centros de poder, han marcado y marcan el contexto de marginación territorial de esos actuales asentamientos de muchos pueblos originarios. Sin embargo, esa marginación a esos espacios de menor interés productivo han permitido también mantener, en general, en muchísimos casos, en buen estado ecológico esos territorios, esos ecosistemas acuáticos, en sintonía, por otro lado, con las cosmovisiones ancestrales basadas en el respeto a la naturaleza que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han sabido mantener vivas, afortunadamente. Afortunadamente no solo para los pueblos indígenas, sino afortunadamente para la humanidad. A lo largo de las últimas décadas, no obstante, la expansión desarrollista y la prevalencia de la visión mercantilista neoliberal ha ido encontrando incentivos económicos a la ocupación, uso o apropiación de muchos de esos territorios. Todos lo saben mejor que yo, pero bueno, la minería nos ofrece un terrible ejemplo al respecto. Fíjense, agotados de facto los yacimientos más ricos, más concentrados, las vetas más productivas, por ejemplo, de oro, de otros, en territorios a los que desde luego llegaron tanto los colonizadores, mis compatriotas en tiempo. No puedo sino pedir disculpas a los pueblos indígenas por la parte histórica de responsabilidad en las cuestiones, en las terribles situaciones que dieron lugar a los procesos de colonización como europeo, pedirles disculpas, pedirles perdón, pero bueno, ahí sí llegamos, ahí sí llegaron los colonizadores y luego llegaron también los estados una vez conseguida la independencia de estos países y los actores privados muchas veces tras la descolonización, ahí sí llegaron porque esos territorios han pasado a ser espacios rentables para la explotación a cielo abierto de recursos minerales que están en una proporción mínima. Son territorios que no tenían tradición minera y que en muchos casos justamente son territorios indígenas que han pasado a ser espacios para desarrollar ese nuevo tipo de minería a cielo abierto con un tratamiento contaminante que hipoteca los territorios, no para las comunidades presentes, para generaciones y generaciones futuras, indígenas y no indígenas, ¿no? Que produce esos gravísimos impactos tóxicos de envenenamiento de las fuentes de agua potable de las que dependen en este caso las comunidades, los pueblos indígenas y otros pueblos. En la agricultura y en la ganadería industrial de la que ustedes han hablado, la explotación maderera, análogamente, el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de las fronteras agropecuarias, los procesos de masiva contaminación por vertidos ganaderos, esa ganadería industrial, o por deforestación, y que llevan a invadir territorios indígenas con apropiación de derechos de agua y graves afecciones contaminantes de esas aguas de las que depende la vida de los pueblos originarios. Otro ejemplo dramático, sin duda, lo encontramos en el crecimiento insaciable de las necesidades energéticas de esta sociedad, lo que conlleva el desarrollo a menudo de megapresas hidroeléctricas en cabeceras fluviales, que eran hasta no hace mucho recónditas, de nuevo a menudo territorios donde se refugiaron y hoy se asientan los pueblos indígenas. Bueno, otro frente en el que se producen conflictos es el de la expansión de grandes desarrollos turísticos, en la medida que los patrimonios ambientales, paisajísticos o incluso la biodiversidad que los pueblos indígenas han preservado pasan a ser productos comerciales apetecibles para el mundo empresarial, para las empresas dedicadas
a esos grandes desarrollos turísticos. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? Incluso sufran, que sepan mejor que yo, conozcan mejor que yo. Todo ello ha abierto nuevas dinámicas, yo diría, neocoloniales, a menudo apoyadas, desgraciadamente, por los gobiernos, en nombre del progreso. Un pretendido progreso que genera múltiples conflictos con los pueblos indígenas y con otras comunidades también no indígenas afectadas. Dinámicas que es preciso denunciar y combatir en la medida que ignoran e incumplen las obligaciones de todos los estados, que todos los estados tienen de respetar y cumplir las convenciones sobre los pueblos indígenas, sus derechos, su derecho al autogobierno y al control de sus territorios, incluidos sus ecosistemas acuáticos, a través de una participación efectiva, en gran medida presidida por ese derecho a la consulta previa, consentimiento libre e informado previo de cualquier proyecto que afecte a sus territorios. Llegados a este punto, me gustaría ubicar brevemente este enfoque general de lo que he venido explicándoles a ser mi próximo informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, informe que, por cierto, para el que les pediré apoyo, ayuda, guía. Tienen que ser ustedes los que me guíen el contexto, el conocimiento, las cuestiones clave, las recomendaciones con las que al final termine mi informe. Tienen que ser ustedes quienes me ayuden a hacerlo. Pues bien, me gustaría entrar a ubicar este enfoque general de mi informe, de mi próximo informe, en el contexto vigente que se vive hoy en México. Y lo quiero hacer no tanto desde una clave crítica ante los múltiples problemas que existen en México como en tantos otros países, sino en clave de esperanza. Como es bien sabido, el 8, creo que fue febrero del 2012, México reconoció en su Constitución el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Los derechos humanos al agua, potable, saneamiento. Y vinculado a esta reforma, los legisladores mexicanos acordaron imponer la obligación por ley al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, de emitir una ley general de aguas. Bueno, como ya ha dicho, creo que ha recordado Bernardo, ¿verdad? Han transcurrido 10 años, creo que lo ha recordado también Lourdes o Maribel. Han transcurrido 10 años. Y la omisión para emitir dicha ley ha sido de facto, si no me equivoco, reseñada, señalada, establecida en enero pasado por la Corte Suprema Justicia de la Nación, que ha llamado, que ha instado, que ha emplazado al Congreso de la Unión a emitir esa obligada ley en este periodo de sesiones. Ya veremos, pero desde esa esperanza positiva quiero decir algunas cosas. Miren, durante los últimos años, justamente la iniciativa ciudadana en la Ley General de Aguas, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, han venido promoviendo un proceso de participación ciudadana, un proceso masivo, sin precedentes, que yo he seguido con muchísima atención, muchísimo interés, muchísima esperanza, para contribuir desde esa participación ciudadana a la elaboración de esta ley. Hay pocos precedentes en el mundo. Yo lo cité en uno de mis informes, el informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La embajadora de México públicamente me agradeció, y yo se lo agradezco a ella que se haya fijado en ello, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? Que yo citara a México en ese proceso participativo ciudadano como un ejemplo a seguir a nivel mundial en la elaboración de este tipo de leyes, que no solo México, todo el mundo, todos los países necesitamos. En este proceso, como ustedes bien saben, mejor que yo, seguro que han participado en él, las decenas de miles de personas que han venido participando identificaron graves problemas, sin duda, de inequidad en el acceso al agua, de contaminación, de acaparamiento de derechos, de sobreexplotación de acuíferos, de ríos, incluso de corrupción, agravados
según las dinámicas, los propios movimientos sociales que han participado lo han señalado, por dinámicas progresivas de privatización, de hacer del agua un puro negocio. Bueno, todo problemas gravísimos que la nueva ley debería superar, permitir superar. Y eso es lo que ha movido esa ilusión ciudadana. La propuesta elaborada al calor de esta ejemplar movilización ciudadana acabó confluyendo con otras propuestas en ambas cámaras legislativas. Y ello motivó un esfuerzo complementario, para mí también tremendamente meritorio, en un esfuerzo complementario de buscar, de generar un proyecto consensuado de dictamen de la Ley General de Aguas, que se consiguió entre todas esas propuestas. Y gracias a todo ello, hoy, en efecto, sería posible concluir exitosamente este tremendo proceso en pocas semanas si, en efecto, el Congreso de la Unión tuviera la voluntad y tomara la decisión de retomar ese proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas para cumplir la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. México puede, de hecho, se lo dije al presidente hace no demasiado, tuve el honor de poderle ver, su equipo, de hecho puede ser el país que lidere en América Latina, incluso a nivel global, el necesario desarrollo de una legislación integral de aguas basada en la primacía de los derechos humanos. Porque más allá del reconocimiento formal, que es importante, de los derechos humanos al agua potable, al saneamiento en las constituciones nacionales, insisto, cuestión que es muy, muy importante, pero que no es suficiente, porque es necesario aterrizar ese reconocimiento constitucional en nuevos marcos legales y normativos que aterricen la ley en el quehacer cotidiano, en la gestión cotidiana. Para ello no basta, como algunos pretenden, me consta, con un anexo legal que hable marginalmente en un rinconcito, ¿verdad?, de derechos humanos, mientras se mantiene el cuerpo global de la gestión de aguas, la gestión de los ecosistemas acuáticos bajo la lógica vigente, no solo en México, en todo el mundo, en muchos lugares, una lógica de dominación y de explotación de la naturaleza, presidida por poderosos intereses económicos que acaban promoviendo modelos de gestión insostenibles, modelos que marginan los derechos humanos de los más empobrecidos, entre los que siempre encontramos de forma desproporcionada a los pueblos indígenas. Estos nuevos enfoques legislativos deben integrar la regulación de las diversas funciones y valores y usos del agua desde una visión integrada y ecosistémica que garantice la sostenibilidad de ríos, humedales, lagos y acuíferos. No podemos ver los ríos como canales de H2O, sino como ecosistemas vivos, igual que no podemos entender y gestionar un bosque como un almacén de madera. Y hoy más que nunca, ante las perspectivas que genera el cambio climático, esto es vital, pero no solo para los pueblos indígenas, para la humanidad. Pero además esta nueva legislación debe priorizar las funciones y los usos del agua en ese espacio que yo denomino del agua para la vida. Usos vinculados en lo fundamental a los derechos humanos. El agua, ese mínimo vital, el agua potable y el agua necesaria para el saneamiento como derecho humano. El agua mínima que se necesita en las comunidades más vulnerables para asegurar la alimentación que necesitan a diario como derecho humano, la alimentación, o incluso el agua que se necesita en cantidad y calidad para un medio ambiente saludable, que ya es un derecho humano reconocido. En un segundo nivel de prioridad, la ley debe asegurar que se sitúen los usos del agua que se consideren democráticamente como de interés general de la comunidad, de la sociedad. Y en un tercer lugar, el agua que se requiere para el crecimiento económico, vamos a decir un crecimiento legítimo,
para hacernos más ricos, si se quiere decir así, a través de actividades económicas legítimas. Pero eso no puede ser la prioridad. No se pueden envenenar los ríos, los cenotes o los acuíferos en nombre de que estoy produciendo determinada riqueza. Obviamente es fundamentalmente para la empresa correspondiente, pero eso es lo de menos. No se puede cambiar el orden de prioridades éticas que la ley debe asegurar, ¿no? Y por último, esa ley debe imponer normas estrictas de prohibición a los usos que ponen en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Ese es lo que yo llamo el espacio de lo que denomino el agua de lito. Bueno, en sintonía con la lógica de priorizar el agua para la vida, yo sitúo la obligación legal internacional del derecho de los pueblos indígenas a su autogobierno, al control efectivo de sus territorios, incluidos ríos, manantiales, lagos, humedales, acuíferos. Una obligación internacional que debe permitir a los pueblos originarios aplicar justamente lo que ustedes decían, los enfoques de gestión sostenible de esos ecosistemas acuáticos desde la lógica de gestión comunitaria que se derivan todos esos enfoques de las cosmovisiones ancestrales que ustedes mantienen vivas. Repito, afortunadamente para ustedes y afortunadamente para todos nosotros y nosotras a nivel mundial. Unas cosmovisiones basadas, como ustedes han repetido, y yo insisto, en el respeto al orden natural, que sintonizan con el actual paradigma de sostenibilidad que necesitamos promover en todo el mundo. Y unos enfoques de gestión comunitaria del agua, considerándola como un bien común y no como una mercancía. Enfoque que está en plena coherencia con los nuevos enfoques de gobernanza democrática del agua y del saneamiento. Enfoques que necesitamos desarrollar igualmente en todo el mundo. Es un enfoque que se defiende, por ejemplo, en la Directiva Marco del Agua, que preside la gestión del agua en Europa. Se insiste en que el agua debe ser gestionada desde una dinámica corresponsable y participativa por la ciudadanía. Bueno, pues ustedes nos están dando un ejemplo vivo, no solo predicando estas ideas, sino lo que es más importante, practicándolas a diario, predicando con el ejemplo. Bueno, pues yo estas cuestiones las quiero reflejar en mi informe. Espero que me ayuden. Espero saber hacerlo con su ayuda. Y también espero que el Congreso mexicano saque adelante esta nueva Ley General de Aguas que México necesita y merece después de este ejemplo de participación ciudadana que ustedes han protagonizado y siguen protagonizando con un papel fundamental, clave de las comunidades y de los pueblos originarios de México. Desde esa ley, una nueva Ley General de Aguas, que garantice no solo el desarrollo efectivo del principio de sostenibilidad y la primacía de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, sino también, y con esto acabo, el respeto riguroso y efectivo a los derechos de los pueblos indígenas que establecen las convenciones internacionales que Naciones Unidas consagra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Muy importante y alentadora su presentación, porque creo que está en sintonía de las luchas de las comunidades mayas aquí en Yucatán, de defensa de sus territorios, de sus bosques, de sus fuentes de agua. Y antes de dar paso a algunas preguntas que han venido formulándose en el chat, así como en el Facebook, que también estamos transmitiendo en directo a través del Facebook de la Fundación para el Bioproceso, de PLF, quería simplemente, si me permiten, resaltar algunas de las ideas que el señor relator ha compartido con nosotros, ¿no? Él comenzó
enfatizando que el planeta Tierra es un planeta azul, ¿no? Un planeta agua. Creo que ese es un norte que nunca hay que perder de vista, ¿no? Creo que es importante ese inicio en estas conversaciones sobre la defensa del derecho al agua, ¿no? Una segunda idea también que yo rescato es esta lógica que hay que cambiar de ver al agua como una mercancía, ¿no? Y verla, como el señor relator lo ha señalado muy bien, como un bien común. Creo yo que me consta en el caso de los pueblos indígenas de las Américas, y es el caso del pueblo maya peninsular aquí en Yucatán, es parte de su cultura, no verlo como una mercancía, verlo como un bien común, como parte de su humanidad, ¿no? Una humanidad integrada a la naturaleza y no distanciada de la misma, ¿no? Entonces creo que es también una idea fuerza y que preocupa, señor relator, señores participantes, esta lógica mercantilista, ¿no? Que ha venido tomando fuerza y que creo que no es la única, por cierto, pero es una de las fuentes de peligro de estas fuentes de agua, estos poderes salvajes, ¿no? Que hay en el mundo global y que hablan algunos autores, ¿no? Una tercera idea fuerza que me parece importante rescatar también es la importancia de esta resiliencia social, esta resistencia de comunidades locales, no solo indígenas de pronto, también campesinas, comunidades locales que se resisten a determinados modelos de desarrollo que, como bien ha señalado el señor relator, desarrollo sí, riqueza también, pero no a costa de contaminar las fuentes de agua, ¿no? Yo soy de Perú, no soy de México, y siempre he escuchado la narrativa en mi país, como en otros países de América Latina, que muchas veces las comunidades indígenas se oponen al desarrollo. No es así, no es así. Ellas quieren el desarrollo, quieren mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, pero no a costa de la naturaleza, ¿no? Creo que es otra forma de concebir el desarrollo que creo yo, y esa es la cuarta idea que rescato de la intervención del señor relator, hay que rescatar. Los pueblos originarios de las Américas tienen muchísimo que enseñarnos en este vínculo con la naturaleza. Y yo rescato, señor relator, no solamente los informes que usted ha señalado y que ha anunciado además el próximo referido a pueblos indígenas, sino también los informes muy importantes que en los últimos años, documentos que en los últimos años ha publicado en el continente la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que ha sido una de las que ha promovido mucho el Acuerdo de Escazú en la región, ¿no? Esa es una cuarta idea fuerza. La quinta, ya con esto tenemos, son 6 ideas fuerza que he rescatado, son muchas más, por supuesto, pero no quiero aburrirlos con este resumen. La quinta tiene que ver con un tema, señor relator, que quiero explicitarlo con usted, con todo respeto, por supuesto, a usted y a los demás integrantes de ese panel y los participantes, que siempre hay una narrativa de culpabilizar a la colonización europea de América de hace 200 años. Sin duda, como usted ha señalado, y valoramos mucho este reconocimiento autocrítico, pero a la vez también llevamos más de 200 años de repúblicas independientes, ¿no? Y las élites criollas y las élites mestizas que se quedaron en el país también tienen una inmensa responsabilidad en la situación actual, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno también digamos, equilibrar las responsabilidades, ¿no? Creo que es importante. Y finalmente, rescatar los criterios y los principios que el señor relator ha mencionado respecto a una próxima ley general de aguas en México, ¿no? Muy importante la importancia de reconocer el control de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Importante este criterio de que en nombre del desarrollo no se contaminen las fuentes de agua, ¿no? De cambiar esta lógica mercantilista y que el enfoque sea el respeto a los derechos humanos. Y yo culmino con señalar lo siguiente, ¿no? En relación a los pueblos indígenas, y por eso, señor relator, es que este seminario se llama Derecho al Agua y Libre Determinación, ¿no? Porque creo que justamente el ejercicio del derecho a la libre determinación por parte de las comunidades indígenas es, creo, una de las vías, no la única, sin duda, pero una de las vías para que puedan defender sus territorios y los recursos naturales que en estos territorios están, ¿no? Entonces, que es el caso de los cenotes en la península de Yucatán. Ahora sí, si me permiten, yo quiero algunas preguntas que han sido formuladas, señor relator, si puede reaccionar. También hay una pregunta para la
abogada Lourdes Medina, que luego, Lulú, te daremos también el paso para que contestes una pregunta desde Guadalajara, creo que es. En primer lugar, señor relator, hay desde de los Altos de Chiapas, hay un comentario en relación a que empresas transnacionales, prefiero no decir el nombre concreto, pero empresas transnacionales, ¿no? Hacen un uso excesivo del agua, ¿no? Para producir de manera industrial, en perjuicio del acceso al agua de las poblaciones locales, ¿no? Menciona este comentario que debido a ello estas poblaciones locales solamente tienen 2 días a la semana de acceso al agua, ¿no? Entonces ahí creo, no sé si es que podría hacer algún comentario, ampliar esta, sin duda, regulación que tiene que haber de este uso industrial del agua, ¿no? Y los límites, ¿no? O criterios o principios que deberían regir esto, ¿no? Luego también hay algunas preocupaciones, en realidad, en torno a las industrias extractivas, ¿no? Y el agua, en relación a lo que usted señaló, la minería, ¿no? Que tiene que ver también con empresas transnacionales, pero vinculados más a industrias extractivas, ¿no? Ahí también hay regulaciones, hay conflictos, ¿no? En México, como en el resto de América Latina, señor relator, ha habido durante los últimos años un desarrollo muy importante, promovido inclusive por los estados, del derecho a la consulta previa, libre e informada, pero a la vez también hay un cierto desencanto de las organizaciones indígenas en relación a este derecho, porque algunos estados a veces se han dado maña para poder a veces no cumplir este derecho y hacerlo de manera más ritualmente, ¿no? Más formal que sustancialmente, ¿no? Y por eso este tránsito también de muchas estrategias de las poblaciones, de los pueblos indígenas al el ejercicio a la libre determinación, ¿no? Lo que en México, por ejemplo, se hablan procesos de autoconsulta, ¿no? Que es en rigor un ejercicio de la libre determinación. Yo no sé si es que en el Facebook, que no tengo aquí mucho acceso, no sé, y después Karen, perdón, Lourdes, lanzo después que el relator pueda intervenir, de pronto puede haber una segunda ronda de intervenciones y de preguntas, pero Lourdes, alguien te pregunta en el chat, ¿cómo sensibilizar a las instituciones y tomadores de decisión para intentar restablecer la calidad y salud de los sistemas hídricos de forma integral? ¿No? De pronto, señor relator, una primera ronda y después reaccionamos a una segunda breve ronda de preguntas. Primero, señor relator, y después Lourdes. Adelante, por favor. Muy bien, no, muchas gracias. Bueno, yo creo que en lo que me dicen desde Altos de Chiapas, he citado por encima, rápido, ejemplos en la línea de lo que dicen, ¿verdad? Empresas transnacionales, yo simplemente diría, bueno, de minería, de agricultura, de ganadería. Fíjense, yo diría muchas de esas cosas, no todas, porque cuando voy a darles un ejemplo de contraste entre lo que ocurriría si esa empresa fuera francesa, lo que podría ocurrir en Francia o no. Si esa empresa fuera española, que en muchos casos lo son, lo que podría ocurrir esa empresa o no en España. Bueno, yo le digo, si en España una empresa pretende hacer la acción que sea y deja un territorio con suministros de agua que se cortan y que se dan 2 veces a la semana, eso no es posible. Simplemente no es posible. Es ilegal. Pero además es ilegal y si ocurre directamente, eso va a los tribunales y en poco tiempo alguien va a la cárcel. Y ese alguien probablemente sería el responsable que haya dado permiso o la propia empresa. Es decir, eso es como si me dicen, oye, ¿se puede tirotear a alguien en mitad de la calle y que no pase nada? No puede ser, hombre, puede ocurrir, pero eso no es legal, no es aceptable y no es legal. Y la ley es estricta en eso. No se puede tener permisividad para quebrar los derechos humanos. Entonces, por eso yo, una de las cuestiones que pienso que tenemos que llegar a conseguir es que, bueno, lógicamente no es que en Europa seamos ni más listos, ni más tontos, ni más inteligentes, ni más demócratas, no, simplemente a menudo saben lo que ocurre. En Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos sitios,
hemos cometido esas tropelías, esos tremendos errores, esas brutalidades antes, y estamos en cierta forma de vuelta. Digo, no, eso no es progreso porque me mata la salud, porque mata a mis hijos, porque me acaba costando caro. No puede ser, ¿no? Y entonces hacemos legislaciones más avanzadas simplemente porque nos hemos dado cuenta que eso es malo para la sociedad, porque eso no es desarrollo, progreso. Eso, como no es progreso cortar un bosque a matarrasa, es progreso para la empresa que se lleva la madera, pero no solo es un atentado ecológico, es un desastre económico para el pueblo que lo permite. Por eso, obviamente, y entro en la segunda parte, ¿por qué a veces incluso se consigue que habiendo conseguido esas convenciones internacionales que hacen obligatoria la consulta previa, bien informada, y cómo se hacen mañas para, a pesar de todo, engañar a la gente? Los pueblos indígenas, ni no indígenas, tontos no son, pero se les puede engañar. Y a usted y a mí también se nos puede engañar si no se nos dice la verdad, si no hay una información bien informada, no desinformada y deformada, ¿no? Si yo a una familia, a una madre le digo, mire, si yo hago aquí esta explotación, hombre, les voy a dar un salario para tantas personas pequeñito, tal vez, eso sí, va a quedar contaminada el agua de la zona y bueno, pues usted probablemente va a vivir y usted y sus hijos van a vivir 10, 15, 20 años menos de lo que tendrían previsto en su genética, ¿verdad? Porque van a quedar contaminados para siempre. Después de explicarles esto, les dicen, venga, vamos a votar. ¿Qué decidirá esa comunidad? ¿Indígena o no? Obviamente tontos no somos nadie. Y las comunidades indígenas tampoco, lógicamente. Luego, por tanto, yo diría, no renunciemos a esas conquistas. Exijamos que se cumplan en rigor. Tanto los pueblos indígenas como quienes no siendo indígenas somos demócratas. Y apostamos por una gobernanza democrática y respetuosa de estos derechos de los pueblos indígenas. Pasa como con los derechos humanos y con eso acabo. Los derechos humanos a veces a menudo no conseguimos que se cumplan, pero son conquistas que tenemos que defender. El hecho de que no se cumplan, se trampee, se nos engañe, se eludan, no hace que los derechos humanos sean inútiles. Tenemos que hacerlos vigentes. Y no solo como un ejercicio de solidaridad con los más necesitados, los peor tratados, los marginados o los más empobrecidos, como un ejercicio de democracia global, en donde yo estoy interesado. Es mi interés vivir en un sistema democrático, en un mundo democrático más justo. Luego por ahí tenemos que ir y animarles a que peleen, sigan peleando como están peleando por la consolidación efectiva de esos derechos, de esas obligaciones internacionales conquistadas. Gracias, señor relator, por sus comentarios y respuestas, y sin duda usted tiene la razón. Los derechos humanos son el deber ser, no necesariamente el ser, y la labor de las organizaciones justamente es intentar que el ser pueda alcanzar, al menos parcialmente, el deber ser. Lourdes, aprovecho antes de contestar la pregunta que te formularon en el interín otra, que aprovecho de una vez a formularte para que conteste las dos. Preguntan además si se puede tener acceso al juicio de amparo que promovieron para la protección de los cenotes, si podemos conocer las resoluciones que han emitido el juez o el tribunal colegiado. Adelante, Lourdes. Gracias, David. Bueno, la primera pregunta, yo creo que la pregunta, bueno, decía el compañero que la hace desde la Universidad de Guadalajara, el tema de cómo sensibilizar a las instituciones. Yo creo que no hay una parte de sensibilización. Creo que a la situación en la cual estamos mundialmente en México y en nuestro país, estamos en un momento de exigir la protección, el reconocimiento y la conservación del medio ambiente y en específico del tema que estamos hablando del agua.
No hay que dejar, hay que reconocer, como hemos dicho toda esta mañana, el papel fundamental que tienen los pueblos originarios para defender la naturaleza, para defender en este caso, como los compañeros de Jomún, los cenotes y el agua. Pero no es una tarea únicamente de los pueblos indígenas. Bueno, hay que agradecer obviamente su resistencia y que ellas y ellos han sido los que a veces han sido criminalizados, incluso asesinadas y asesinados por defender los recursos que nos benefician a todas y a todos a nivel mundial. Tampoco creo que tengamos que poner todas las esperanzas en un solo eje. Es muy importante, por supuesto, exigir ya la emisión integral, como ha comentado el relator Pedro Arrojo, en torno a esa Ley General de Aguas que tiene la necesidad y tiene la obligación, obviamente, la parte legislativa de nuestro país de emitirla, que contemple todos los estándares y que contemple todo este cambio de paradigma en la gestión del agua, que se reconozcan los sistemas comunitarios de agua, sí, pero también hay un cambio que se necesita exigir a todas las instituciones que hacen operativa o que van a hacer operativas esta ley. Y ahí quiero nada más agregar cómo es manejar esta palabra en vez de sensibilizar, exigir. Desgraciadamente hay una cultura en nuestro país de no acatar las normas internacionales, como es el Acuerdo de Escazú, que ya es vigente y que uno de los puntos principales para la defensa medioambiental es el tema del acceso a la información y a la participación, es el tema de la justicia en materia ambiental. Repito, nuestro país desgraciadamente no es a buenas, ¿no? De buena manera que adopten estas exigencias y compromisos internacionales, sino que hay que exigir, y esa exigencia es a través de un mecanismo de justicia. Y ahí yo creo importante poner en la discusión de esta mañana el papel fundamental que tiene que hacer el Poder Judicial, en nuestro caso, de la Federación. No puede el Poder Judicial de la Federación someterse al Ejecutivo Federal o al Ejecutivo de los estados las decisiones. Actualmente en nuestro país tiene un papel principal en poder hacer cumplir todos los acuerdos internacionales, en poder exigir a las autoridades que cumplan como acaba de comentar el relator Pedro. 10 años tiene, hay una iniciativa, hay una fuerza ciudadana que ha hecho esta propuesta de Ley General de Aguas y no se ha emitido esta ley. Y vamos a ver que es a través de esa exigencia que le ha hecho el Poder Judicial de la Federación en enero de este año, en el cual esperamos que ahora sí cumpla, porque obviamente tiene consecuencias. Claro, esta situación es un ejemplo en el tema de agua, que podemos celebrar por parte del Poder Judicial de la Federación. Pero hay muchos otros casos, y yo creo que a las y los presentes no les voy a contar algo nuevo, en el cual cada vez más hay sentencias y resoluciones en las cuales el Poder Judicial se está sometiendo a las estrategias de desarrollo económico, políticas de nuestro país. Entonces, hay que meter a la discusión, para empezar, la palabra exigencia, y hay que también meter a la discusión el papel importante y que va a ser definitorio de las y los jueces que imparten justicia en nuestros países. Otro punto importante en torno a la pregunta, también para incluir en la discusión, es un cambio del paradigma de la toma de decisiones. Ya no podemos permitir que nuestros países tomen las decisiones con base en minimizar los daños o pagar el daño ocasionado. Ya hay todo un desarrollo en el tema de agua, en el tema ambiental, en el cual los daños son irreparables o muy costosos o de difícil reparación. Y por lo tanto, un tema que tenemos que incluir en nuestras discusiones como la del día de hoy es el principio precautorio. En materia ambiental no podemos esperar a que ocurra el daño o a que ya estemos viviendo las afectaciones, como ya desgraciadamente ya las estamos padeciendo. Hay que cambiar la política, desde la política pública, desde la emisión de las leyes, ese principio precautorio que emana que hay que evitar, o sea, ante un riesgo potencial, hay que evitar los daños, porque en esta materia, en los recursos, en la naturaleza, no hay un revés. El daño va a estar hecho y es de imposible reparación.
imposible. Y ahí termino con la pregunta y también para poderle comentar y aprovechar el espacio con el relator. En esta Ley General de Aguas, por el tema de la no reparación y del daño en el que están, se ha incluido en esta iniciativa ciudadana un capítulo especial dedicado al suelo kárstico de la península de Yucatán, por sus características que lo hacen altamente vulnerable, obviamente a todo lo que pues se vierta en él y que obviamente es una única fuente de agua que tenemos en la península de Yucatán. Y por eso la importancia que también se empiece a nombrar no solamente las características del suelo kárstico, sino que en los informes y en los pronunciamientos la importancia que tienen para las comunidades y para el ambiente general los cenotes, ¿no? Su alta vulnerabilidad hace que en el capítulo de la propuesta de Ley General de Agua Ciudadana le dediquen un capítulo y le exijan, obviamente, a los legisladores contemplar que la gestión del agua en estas zonas tiene que ser diferenciada y que tiene que tener altos estándares para prohibir o para evitar la contaminación. En cuanto al tema de los cenotes, la petición se ha ingresado ya en este mes a instituciones como, repito, Presidente de la República, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría, en este caso la Profepa, como es una solicitud también que hacen los compañeros de común al gobierno del Estado de Yucatán, a la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, aquí se llama Secretaría de Desarrollo Sustentable, y al ayuntamiento de ese pueblo maya de Común. La solicitud ya se presentó. A nivel, digamos, de plazos, tenemos que esperar que nos den una respuesta de todo el planteamiento que estamos generando y a partir de eso establecer la estrategia. Obviamente puede ser que nos contesten, que eso es lo que esperamos y que se dé paso a nuestras peticiones, pero pues si no se contesta o no se cumple, porque lo que estamos pidiendo al final de cuentas es con base en los compromisos que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos y este reconocimiento de derechos de la naturaleza, pues va a proceder a un litigio para ahora sí, como comencé, exigir a través del Poder Judicial que se cumplan estas obligaciones. Gracias, Lourdes. Qué importante lo que señalas en relación al principio precautorio, ¿no? Que ha sido muy bien desarrollado también desde el derecho ambiental. Señor relator, hay unas últimas 3 preguntas para usted, que se las formulo, si me permite, por favor. En primer lugar, habla un participante que en su informe nos especifica cuál ha tomado en cuenta el tema de la minería en la profundidad de los océanos y pregunta qué hacemos para protegerlos si no tenemos leyes internacionales que puedan hacer algo en aguas internacionales. Esa es una primera pregunta. Luego una interesante, ¿no? Vinculado a qué hacemos los ciudadanos, dice, ¿no? Él dice, ante la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, al agua, al saneamiento, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los ciudadanos? Y finalmente, y ese es un tema, señor relator, sensible no solo en la península, sino en México, pero ya que somos una organización de derechos humanos, somos respetuosos a la libertad de expresión y por tanto tenemos que transmitirle la pregunta. ¿Cuál es la opinión y recomendación del relator sobre el megaproyecto del Tren Maya? ¿No? Dice, con la reciente modificación de los trazos en el territorio, que pasa directamente sobre cenotes, sin contar con todos los estudios técnicos y afectaciones a las poblaciones indígenas. Bien, señor relator, lo escuchamos y de ahí ya pasamos a la parte final de esta conferencia. Adelante, por favor. Bueno, siempre aparece estas preguntas primero de qué hace la comunidad internacional, cuando no específicamente Naciones Unidas, ante desastres o transgresiones de lo que vamos acordando incluso como obligaciones internacionales, ¿no? Bueno, ciertamente eso nos lleva a tener una sensación, no solo los que estamos, vamos a decir, vinculados al sistema de Naciones Unidas, sino mucha gente que está en la pelea y que espera desde Naciones Unidas, mira con esperanza y se frustra diciendo ¿para qué sirve esto? Fíjense, yo solo suelo decir una reflexión. Miren, Naciones Unidas existe, es mi opinión, y los derechos humanos están aprobados porque hubo 2 guerras mundiales y demasiados millones de muertos de blanquitos, de
personas, de alemanes, de norteamericanos, de franceses, de españoles, de rusos, de alemanes. Y justamente el impacto demoledor de esas guerras llevó a la necesidad de un poco de cordura y a crear Naciones Unidas, a aceptar derechos humanos como una obligación. Miren, si hoy no estuviera creado Naciones Unidas, ¿ustedes creen que se crearía Naciones Unidas? Si no estuvieran declarados los derechos humanos, ¿ustedes creen que hoy se acordaría en la comunidad internacional estos derechos humanos? Yo les aseguro que no. De hecho, la comunidad poderosa internacional se está preocupando de organizar el G7, el G20, el G10, antes que reunir a Naciones Unidas para entrarle de lleno a problemas clave. Que Naciones Unidas al final bendiga lo que los poderosos previamente acuerdan. Estamos viviendo eso. A Naciones Unidas le hemos dado una enorme, vamos a decir, ha ganado una enorme fuerza moral, si se quiere, pero no le hemos dado los estados, las capacidades, ni siquiera para que lo que generamos o lo que hemos generado como obligaciones legales internacionales pueda tener Naciones Unidas los medios para dar seguimiento a que esa obligación se cumpla. De manera que eso lo dejamos en manos de los estados. Vale, con esto no quiero decir que no exijamos a Naciones Unidas. Claro que debemos exigir, pero pasando por nuestros propios estados. Y al final la cosa tiene que ver con la pregunta en la que siempre derive. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, pues mírenme, sea cual sea el estado o el gobierno que tengamos, mejor o peor, más atento, más democrático o menos, más atento al diálogo con la sociedad o menos, los movimientos ciudadanos son el motor de los cambios. Han sido, son y serán. De manera que cuando yo como relator me vienen planteando temas en los que me involucro, yo suelo decir, miren, yo ahí voy, también con mis limitaciones, pero ahí voy, cuenten conmigo al 100%, pero no esperen que gracias a mí o gracias al secretario general de Naciones Unidas este problema que ustedes están denunciando vaya a resolverse. Yo lo que puedo y hago y haré es dar más visibilidad a su lucha, dar más visibilidad a las razones que ustedes tienen y que ustedes traen. Porque yo tengo esa suerte, esa virtud como Naciones Unidas, de tener visibilidad. Y a través de la visibilidad que yo debo ayudar a darles, empoderarles en su lucha. Pero el motor del cambio es y va a seguir siendo su lucha, su conciencia, la conciencia colectiva. Por eso insisto tanto en México, por ejemplo, en que esa nueva ley, no por razones partidistas, no por un partido o por otro, sino por cómo se ha generado esa propuesta legislativa, con una participación tremenda. Y cuidado, porque seamos muchos no quiere decir que no nos equivoquemos, pero por lo menos ahí estamos. Si nos equivocamos, rectificaremos más rápido. Yo creo que ahí está la clave. Y de cara a Naciones Unidas, de cara a lo que podemos hacer, yo digo, yo soy el primer crítico, el primero que me duele la ineficiencia y ineficacia a veces de Naciones Unidas, pero me duele para pelear por reforzar las capacidades de Naciones Unidas, las capacidades buenas, las capacidades democráticas. También habrá que luchar contra mucho burocratismo y contra muchas cosas que tampoco me gustan, ¿no? de Naciones Unidas, como no me gustan de mi gobierno, de otro gobierno o del de más allá, ¿no? Y por último, del Tren Maya me van a disculpar por los protocolos que a mí me obligan, me piden, me ruegan, me dicen, mire, usted es independiente y de hecho no cobra un euro por ser relator. Se le pagan los viajes, se le pagan, pero no cobran ni un euro. Me sigue pagando mi universidad como profesor y punto, ¿no? Usted es independiente, usted puede hacer cosas o decir cosas que pueden que no satisfagan siquiera a la mayoría del Consejo de Derechos Humanos. Puede hacerlo y no podemos reprobarle. Ahora, le pedimos, por favor, si es posible, que cumpla ciertos protocolos y liturgias diplomáticas. Por ejemplo, si usted tiene que hacer, porque recibe críticas fehacientes, que merecen su intervención, no digo que sea el Tren Maya o sea otra cosa, de un Estado, usted debe recoger esas pruebas, esas acusaciones, esas quejas y plantearlas a su interlocutor central, que es
el gobierno de turno, llevando una carta de delegación, una carta urgente. El gobierno tiene la obligación de responderle, pero le rogamos que deje 2 meses de, vamos a decir, de protocolo diplomático para que el gobierno responda. Y no se había sorprendido con una declaración del relator sobre el Tren Maya o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo debo hacerlo así, mantener esos 2 meses, y a los 2 meses, tanto si el gobierno responde bien, mal o regular, como si no responde, su carta es automáticamente pública. Y desde ese momento usted entra al debate público con el gobierno, con la sociedad civil. Entonces, yo les diría sobre el Tren Maya, sobre cualquier otra cosa que afecte a México, lo mismo si fuera a Perú, al que tendré, por cierto, la visita oficial este año, allá por noviembre, así que nos podemos ver allá. Su interlocutor es el gobierno, deje 2 meses para responder y ahí entre. Así que me disculpen, mándenme la queja, mándenme las quejas y dentro de mis capacidades acotadas cuenten conmigo, porque yo haré esto que les estaba diciendo. Dirigirme al gobierno de turno, pedirle información, mostrarle mis recelos, mis problemas, mis críticas y mis recomendaciones, y esa carta en 2 meses después será pública y entraremos al debate público. Muchas gracias, relator Pedro Arrojo, por sus respuestas y por su sinceridad y transparencia, explicadas muy pedagógicamente como corresponde a un profesor universitario. Entonces, de verdad que lo agradezco y lo valoramos mucho, ¿no? Para terminar, yo quisiera, Maribel, tú que eres la guardiana y que eres justamente la que, digamos, la motivación para que diversas organizaciones internacionales, como es Naciones Unidas, nacionales, como es Indignación, tengamos esta solidaridad y esta preocupación por cuidar al planeta, este planeta azul, este planeta agua que hablaba el relator y que tanto se concreta en la península de Yucatán, en los cenotes, en los hermosos cenotes. Yo no sé si quieres dar algunas palabras finales, breves, de reacción, para ya ir cerrando esta conferencia, Maribel. Pues solamente quiero agradecer mucho haberme invitado a participar y hacerles, o más bien transmitirles mi sentir, mi vivir en cuanto a mi acercamiento o a mis vivencias con estos recursos naturales que son tan importantes para nosotros, para nuestro pueblo, para Jomún, que es un pueblo que respeta mucho y cuida mucho su naturaleza. Y agradezco mucho todas las palabras del señor Pedro Arrojo. Es un gran honor participar con usted y escuchar todo lo que, aprender mucho de usted. De igual manera, agradezco mucho la invitación, señor David Lobatón, y compartir también con usted, Bernardo Serrano, y mi compañera Lourdes. Pues solamente quisiera mencionar a las personas que puedan escucharnos y mirarnos, que se fijen mucho en los detalles que la naturaleza nos da. La necesitamos mucho, en todas partes la tenemos. Que la cuidemos, que la valoremos y sobre todo que la respetemos, porque tiene mucho para darnos. Eso es todo. Muchas gracias, Maribel. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Los agradecidos somos nosotros, contigo y con la comunidad de Jomún. Mencionar algunos pedidos, señor relator, de poderle escribir a usted, enviarle informes, y a través de Bernardo estoy, con su autorización, estoy publicando un correo electrónico general de su oficina, no suyo, sino el general de su oficina, para que ahí tengan a bien, ahí en el chat, en este momento están viendo el correo electrónico de la oficina, el señor relator Pedro Arrojo Agudo, al cual le podrán hacer llegar la información o las publicaciones que los participantes tengan a bien enviarle. Mencionar también que no solamente han participado en esta conferencia colegas de México, no solamente de la península, también de Chiapas, de Anahuac, sino también de otros países de América Latina que quería también mencionar porque han enviado saludos a través del chat.
de Ecuador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de mi país Perú, ¿no? Lo esperaremos, relator, con mucho gusto y expectativa este año en Perú, por supuesto. Y finalmente mencionar que en la línea de esta conferencia virtual permanente, justo el próximo jueves 24, Se nos congeló, don David. abogada yucateca, creo que se cortó. Esto es parte del, ¿no? Esto es parte del, digamos, de esta realidad virtual. Entonces, repito, mencionaba, los invitamos jueves 24 a esta misma hora, de 10 a 12 hora de México, para presentar una publicación que DPLF está haciendo, que le hemos encargado a una abogada yucateca, Samantha Colli, que se titula Los cenotes como sujetos de derecho. Es justamente esta perspectiva de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de las comunidades mayas en la península de Yucatán. Están cordialmente invitados, y agradecerles muy especialmente otra vez al señor relator, Pedro Arrojo Agudo, a Maribel Ecán, guardiana de los cenotes de Jomún, a Bernardo Serrano, representante de la Oficina de Alto Comisionado aquí en México, y ciertamente a mi colega y amiga Lourdes Medina Carrillo, destacada abogada de indignación, que también va a publicar próximamente un libro, y que también tendremos el gusto de promoverlo y presentarlo en algún momento del presente. Muchas gracias a todos y a todas ustedes, y que sigan teniendo un buen día.